Hola, soy Diego Barca y voy a explicar un par de problemas de la semana 7. Vamos a empezar por el problema 5. Ok, en este problema se nos plantea que hay un niño que está girando en una especie de columpio y los datos que se nos dan son los siguientes. Nos dicen que la masa va a ser igual a la masa del asiento en el que está sentado más la suya, que son 40 kilogramos más 10. Nos da un total de 50 kilogramos. Luego nos dicen que el ángulo que se forma entre la cadena y el poste es de 28 grados. La longitud de la cuerda es de 2.50 metros y el poste es de 8 metros. Lo que tenemos que hacer aquí, el primer paso de esto va a ser con trigonometría. Vamos a sacar el seno de aquí. Sabemos que el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa aquí nos dan es 2.50 metros. Después vamos a despejar y el cateto opuesto va a ser igual al seno de 28, ya que el grado es 28 por 2.50, que es la longitud. Y eso nos va a dar un total de 5.17. Después de esto vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, que son las fuerzas que se aplican sobre algún objeto y las vamos a dibujar. Entonces, sabemos que aquí estando el niño, el peso va a ir hacia abajo, entonces lo ponemos en el eje Y. Y sabemos que la aceleración centrípeta es la que te jala el círculo para que no te salgas, entonces va a ir en el eje X. Y la tensión al estar en diagonal, la dibujamos aquí, va a tener un componente X y un componente Y. Y aunque ya que después de dibujar estas fuerzas, vamos a realizar las ecuaciones. Primero lo vamos a hacer en X. Sabemos que en X tenemos aceleración centrípeta y la componente X de la tensión. Entonces, eso no, y al ser un ejercicio de movimiento circular, vamos a igualar a masa por aceleración centrípeta. Entonces va a ser tensión del seno de 28, ya que es la componente en X, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Después de esto sabemos que aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado del radio. Ya sustituimos esto y vamos a despejar la velocidad, que es la primera incógnita que se nos pide. Va a ser velocidad 555, que es el valor de la tensión, por el seno de 28 por 5.17 entre 50. Al despejar esto nos va a dar que la velocidad da 5.19 metros sobre segundos. Después de esto vamos a obtener la tensión. La tensión para esto va a ser igual en el eje Y. Sabemos que tenemos el peso, que va hacia abajo, y la componente Y de la tensión, que va a ser T coseno de 28 igual a masa por gravedad. Entonces va a quedar, la tensión va a ser igual a 50 por 9.8, que es el valor de la gravedad, entre el coseno de 28. Y esto nos va a dar un total de 555 newtons. Ahora, después de esto, vamos con el problema 1. El problema 1 también es de movimiento circular. Entonces, nos dice que hay un objeto moviéndose con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Se nos indica que el radio es de 0.5 metros, la masa del objeto es de 0.4 kilogramos y es evidente que la aceleración centrípeta va hacia el centro. Entonces, vamos a hacer igual, como siempre, vamos a empezar con los diagramas de cuerpo libre. Aquí vamos a dibujar nuestro eje X y sabemos que tenemos la tensión y la masa por la gravedad. Y solo vamos a tener fuerzas en el eje Y. Entonces ahora vamos a hacer las ecuaciones. Entonces en el eje Y va a ser igual a tensión más masa por gravedad igual a masa por aceleración centrípeta. Igual, sabemos que aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre el radio. Y aquí sustituimos los valores que tenemos. La velocidad al cuadrado va a ser 4, que se nos indica desde el principio. Y el radio es de 0.5. Al sustituir esto y hacer la operación nos da que la aceleración centrípeta es igual a 32 metros sobre segundo. Después de tener este valor, despejamos T
pasar restando la masa por la gravedad de sacar y va a ser la tensión va a ser igual a masa por aceleración centrípeta menos masa por gravedad. Entonces sustituimos, la masa es de 0.4 kilogramos, la aceleración centrípeta que obtuvimos acá nos da 32 metros sobre segundo. Y eso le vamos a restar 0.4, que es la masa, por la gravedad, que es 9.81, y la tensión nos va a dar un valor de 8.876 newtons. Ahora voy a explicar el problema 1 de la semana 8. En este problema nos da una gráfica que es newton sobre metro, y al ser así sabemos que es fuerza sobre distancia, y sabemos que la fuerza sobre distancia es el trabajo. Entonces aquí nos piden el trabajo total de esta gráfica. Lo que vamos a hacer para obtener el trabajo total de esto va a ser obtener el área debajo de cada una de estas figuras, obtener el área y sumarla para obtener el trabajo. Entonces, se nos da que va de 2 a 16 y de 1 a 3. Y dividimos esta gráfica en 3 figuras geométricas para poder obtenerla. Un cuadrado, un triángulo y un triángulo igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver los valores que tiene y sabiendo las fórmulas del área de cada de esas figuras, vamos a obtener el trabajo de esa figura y lo vamos a sumar para obtener el trabajo total. Entonces, en la figura 1 tenemos el triángulo. Sabemos que la fórmula del triángulo para obtener su área es base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué valores de aquí a qué parte llega. Entonces llega de aquí a 5. Entonces sabemos que su base va a ser 5. Después de eso, vamos a ver su altura. Su altura llega hasta 3. Y está indicado en la gráfica. Entonces va a ser 3 y va a ser sobre 2. Entonces va a ser 5 por 3 sobre 2, va a dar 7.5. Entonces este 7.5 es el área de esta primera figura. Luego, haremos lo mismo con la siguiente figura y va a ser lo mismo, solo que ahora vamos a tener el valor de 5 a 10 y esa va a ser la base, la tomamos aquí, y la altura va a ser la misma para todos porque es una línea recta. Entonces vamos a multiplicar por la fórmula, vamos a sustituir los valores de base y altura, que son 5 por 3 y nos va a dar 15. Después de eso, este triángulo es el mismo que primero, entonces es el mismo procedimiento. Y después de eso vamos a hacer la sumatoria total, que sería trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 3, que sería 7.5 más 15 más 7.5, que nos va a dar un total de 30 joules. La unidad de trabajo son los joules. Ahora vamos a pasar con el problema 4 de la semana 7. En este problema 4 se nos indica que hay una masita que está dando vueltas alrededor y tiene una nariz como cirando. Entonces, nos dan la longitud de la cuerda cuando gira, que es de 0.8 metros. La masa de la carita feliz es de 150 kilogramos. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser indicar las fuerzas que hay que se le aplican a la carita feliz. Como podemos, el peso siempre va a ir hacia abajo y aquí lo indicamos, MMG. Y aquí sabemos que hay dos cuerdas, entonces va a haber dos tensiones diferentes. Y las indicamos tensión, tensión. Y otro valor que nos indican es que la distancia del punto B a C es de 0.3 metros, y aquí lo indicamos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser obtener el grado que se arma aquí, porque tenemos, como está en diagonal, va a ser componente X y Y. Entonces lo que vamos a hacer con trigonometría va a ser seno de teta, va a ser igual a 0.5 entre 0.3. Sacamos el seno inverso y eso nos da el valor de 36.8 y sabemos que ese va a ser nuestro ángulo. Luego, después de eso ya sabemos las fuerzas que se aplican en cada uno, en el eje X y en el eje Y. Entonces, vamos a empezar a hacer las ecuaciones. En el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos
el peso que va hacia abajo y tenemos t coseno de teta, es la componente y de esta tensión. Entonces va a ser t coseno de teta va a ser igual a masa por gravedad. De aquí vamos a despejar la tensión porque es lo que se nos pide. Entonces, al momento de despejar, esto pasa dividiendo, sería t m1g entre coseno de teta. Sustituimos los valores que tenemos, entonces va a ser 0.15, que es la masa, la gravedad es el valor de siempre, entre el coseno de 36.8. Y eso nos va a dar un total de 1.83 newtons. Esa va a ser la tensión. Luego, ¿qué más se nos pide? Se nos pide la velocidad con la que está girando la mesita feliz. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones sabiendo las fuerzas que se aplican en este eje. Entonces sabemos que en X se aplica tensión, esta tensión, y la componente de la otra, la componente X de la otra tensión, ya que está en diagonal. Y al ser igual un ejercicio de aceleración de movimiento circular, y con la segunda ley de Newton, vamos a igualar con masa a masa por aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir todos los valores que tenemos aquí, porque ya tenemos todo. La tensión va a ser 1.83 newtons, que es lo que tenemos acá. La otra tensión por el seno de 36, ya que es el grado que obtuvimos de ayer. Y esto va a ser igual a la masa, que es coseno de 0.15, por velocidad al cuadrado entre 0.3, que es el radio, y es la fórmula de aceleración centrípeta. Aquí tenemos todo menos b, entonces lo vamos a despejar. Y nos va a dar que la velocidad es un total de 2.41 metros sobre segundo.